importante, porque la Iglesia no solo vino a cristianizar violentamente, sino también tuvo conexiones culturales donde los españoles aprendieron de los indígenas y los indígenas aprendieron de los españoles, sobre todo en artes y oficios. Y el papel de muchos curas fue justamente atender a las poblaciones indígenas en ese ministerio. Y eso les daba una cierta empatía, una cierta simpatía con respecto a los curas. Y eso lo aprovechó perfectamente Hidalgo, y eso permitió que su convocatoria fuera exitosa. Y por el otro lado, ¿qué representaba para el indígena sublevarse? Bueno, revertir un orden donde ellos no estaban bien, donde ellos habían sufrido vejaciones, humillaciones por parte de las élites nacionales, por parte de los españoles, principalmente, incluso de parte de los mismos criollos. Pero como aquí quien abanderaba un sacerdote con los indios, pues era una especie de revuelta popular. Pero además le permitía a los indios ejercer una especie de justicia ciega o estúpida con su propia mano, porque ellos les dio lugar a que pudieran llevar a cabo el saqueo. Al saqueo a muchos de esos amos que en otro tiempo ellos tuvieron que agachar. Entonces se volvió un modo vivendi el asunto de la revolución. Y en esa revolución también entraron muchos bandoleros, muchos bandidos, porque encontraron en la revolución justamente eso, la posibilidad de un modo vivendi. Y esto de alguna manera también explica por qué fue tan exitoso la convocatoria de esta revolución en términos populares. Pero en ningún momento y en ningún lugar encontramos en esa revolución encabezada por Hidalgo pues la emancipación verdadera, un proyecto emancipador para estas clases populares. Tal vez el único que podríamos encontrar elementos fundamentales y que sí podría llevarnos a plantearlo como el padre de la patria, que le han dicho ahora sí que el sirviente de la patria, el siervo de la patria, justamente José María Morelos, porque él sí llega a plantear el asunto de la independencia de alguna manera. También de alguna manera logra reivindicar algunas cuestiones de la sociedad mexicana. Bien, no me detengo más en eso y quisiera pasar a un punto. ¿Qué onda con el grupo mayoritario en términos de población en México, que son justamente los indígenas? En un primer momento en la colonia los indígenas casi desaparecen por la enfermedad que transmiten los españoles, pero logran recuperarse esa población en términos culturales, en términos hasta biológicos, y vuelven a conformar una mayoría en términos numéricos en la sociedad mexicana. Los españoles, cuando colonizan México, permiten mantener las viejas estructuras en que se organizaban las comunidades, solo agregando algunos ingredientes, por ejemplo, algunos conceptos jurídicos, pues los cabildos, como las repúblicas de indios, que así es como los identifican. Pero en buena medida esas repúblicas de indios eran reproducción de las viejas formas basadas en los usos y costumbres de las comunidades para nombrar a sus representantes, para organizarse para la producción, etc. Va a tener algunos efectos colaterales este contacto con algunos elementos de España, por ejemplo la sustitución de la vieja casta noble por los caciques en cada los señoríos o en las comunidades o las repúblicas de ellos. Que bueno, va a
ser el conecte directo entre el poder español y las comunidades indígenas para la recaudación de los impuestos. La corona española va a tener el suficiente cuidado para garantizar a través de leyes específicas la protección de esas repúblicas de indios, de la voracidad de los españoles que habitaban en México. Y entonces hay leyes especiales de protección a los indígenas. Quiere decir, aun cuando era un sistema de castas donde había unas castas superiores que no eran, que venían de fuera, y esos eran considerados inferiores, había al menos el reconocimiento del otro, en este caso del indio, y había leyes para protegerlos de los, como son menores de edad, había que protegerlos de los pasaditos de edad. Y eso prevaleció casi hasta el final de la colonia. Un poco vino a afectar las Cortes de Cádiz, porque ahí sí se empieza a tratar de igualar al indio con el no indio. Son los primeros gérmenes ideológicos de la Corte de Cádiz. Van a surgir muchas ideas que van a ser retomadas por la élite política gobernante después que México se separa de España. Pero al menos hasta la familia de Borbón, estas leyes especiales de protección prevalecieron. Al menos se decía, hay indios y hay leyes para cuidarlos. El problema va a ser cuando se da el triunfo de la independencia. Ahí las élites, todas ilustradas, van a estar planteando qué modelo de nación es el que se quiere para México una vez que nosotros nos separamos de España. Todos tenían en el horizonte lograr un país moderno, un país con desarrollo económico, social y cultural moderno. Y aquí se dividen las élites nuevamente en una disputa que va a tener consecuencias también fuertes para la vida de México. Por un lado, encontramos a un intelectual que va a encabezar lo que se conoce como el pensamiento conservador. Me parece que de los pensamientos más claros de las élites gobernantes. Y por el otro lado, la élite que se agrupa en torno a las ideas liberales del estilo francés. El modelo conservador, encabezado por Lucas Alamán, plantea que no era necesario, ya nos separamos de España muy bien, no es necesario cambiar la forma en que se venía dando la administración pública en México, ya sin la tutela de España. Ellos pensaban en una república centralista, donde hubiera sido mejor si fuera monarquía, pero no teníamos monarcas, no había esa tradición. Pero sí podría plantearse una especie de república centralista donde solo se pudieran elegir a las personas ilustres, honestas y de gran honorabilidad en los puestos fundamentales de la administración. No se plantea la democracia, se plantea una república de ilustrados, de gente ilustre, proba, y que mantuvieran las mismas instituciones que antes existían, porque esas instituciones habían demostrado ser buenas. El asunto es que ya no estaban dependiendo de España. Y por otro lado, pues se plantea, es uno de los ideólogos, una de las cosas, la tesis más importantes de Borbón, plantea el proyecto de desarrollo económico, Lucas Alamán, es convertir a la Iglesia, uno de los grupos que más lana habían acumulado a través de los diezmos y otras prebendas, convertir a esos grupos de eclesiásticos en una institución
productiva que vendrían a alimentar una especie de grupos financieros para lograr proyectos de desarrollo económico a través de los bancos de alimentos. Una cosa que era muy interesante, planteada por Lucas Arabán. Y por el otro lado, uno de los puntos fuertes que ellos plantean es el asunto de la educación. Tenemos que educar a la sociedad si queremos ir logrando avanzar más en lo político, es decir, niveles de mayor participación social en el gobierno. Pues tenemos que irnos educando y tiene que ser a través de reformas graduales. Y el papel que quienes habían fungido un papel importante en la educación en México habían sido justamente la Iglesia. Ellos decían, ellos tienen que seguir con esta empresa, pero regulada desde el Estado. Un Estado centralista, más al estilo Borbón. Y ese era el planteamiento. Mantener el antiguo estado de cosas en el orden, en lo económico, en lo administrativo, en lo social, implicaba de alguna manera reconocer que ellos seguían planteando la posibilidad de leyes especiales que protegieran a la iglesia, leyes especiales que protegieran a la indígena, pero siempre en esta visión de vencedores vencidos, donde los vencidos serían justamente los que fueron vencidos y que fueron los indígenas. Los principales perdedores de la independencia de México fue el pueblo